Rebeca y Claudia eran una pareja feliz, en una época donde no podían vivir su amor. A plena luz, decidieron dejar la rutina atrás y pasar un fin de semana juntas en el bosque estatal Micho. Rodeadas por la serenidad del bosque, el aire fresco de la montaña y lejos de todo lo que no les dejaba ser ellas mismas, todo parecía perfecto para una escapada en la que solo importaban ellas dos y la belleza de la naturaleza. Una travesía de paz y conexión se transformó en un evento que cambiaría sus destinos. La historia que no debió de ser historia. Un acto de odio en el bosque. La trágica historia de Rebeca y Claudia. Historias que no debieron ser historias. Rebeca y Claudia. Rebecca White y Claudia Brenner compartían una relación amorosa desde hacía 3 años. En el momento de los hechos, Rebeca tenía 29 años y Claudia, 32. Se conocieron en 1985, mientras estudiaban en la Universidad Pública de Virginia, Estados Unidos, durante un evento de la Semana de la Mujer. Rebeca estudiaba Administración y Negocios, mientras que Claudia, Arquitectura. Esta última acababa de terminar una relación de varios años y no esperaba enamorarse pronto. Claudia siempre había sentido seguridad en su identidad, pero no era el caso de Rebeca. Cuando se conocieron, Rebeca mantenía una relación con un hombre. Con el tiempo, su amistad inicial se fue transformando hasta que ambas admitieron a una amiga en común el interés que sentían la una por la otra. Así comenzó su relación y pronto se convirtieron en inseparables. La sociedad de esa época, en la década de los 80, aún mostraba mucha intolerancia, por lo que solo su círculo más cercano sabía de su relación. En público mantenían el papel de amigas, mientras que en privado eran una pareja feliz. La personalidad aventurera de Rebeca y la calma de Claudia las complementaban. Su amor, además de sus estudios, trabajo y dedicación a causas benéficas, las unía profundamente. Rebeca, por ejemplo, dedicaba su tiempo libre a un centro de crisis, atendiendo llamadas de personas que buscaban apoyo emocional. Cuando Claudia tuvo que viajar a Israel, investigando su tesis, su amor fue puesto a prueba, manteniendo una relación a larga distancia. Luego, cuando Claudia regresa a su hogar en Ítaca, Nueva York, y aunque Rebeca continuaba en Virginia, ambas encontraron formas de reunirse y hacer funcionar su amor, especialmente en sus escapadas a mitad de camino para explorar lugares naturales como el Sendero de los Apalaches en el bosque estatal Micho, en Pensilvania, para acampar, realizar caminatas y excursiones. El Sendero de los Apalaches es una ruta señalizada de senderismo de largo recorrido del este de los Estados Unidos. Tiene una longitud de 3.000 kilómetros y se extiende desde la montaña Springer, en el estado de Georgia, hasta el monte Katahdin, en Maine, atravesando 14 estados, entre ellos Pensilvania. Planificaron una nueva excursión, aprovechando un fin de semana largo. Pasarían 2 días juntas en el sendero antes de dirigirse a Washington para visitar a la familia de Rebeca. Allí descansarían una noche antes de regresar al bosque, concluir su viaje y volver a sus rutinas. Para ese momento, Rebeca ya estaba haciendo su doctorado en Pensilvania. El 12 de mayo de 1988, partieron entonces, cada una en sus automóviles, para encontrarse en una zona acordada del bosque. Rebeca llegó a la hora, pero Claudia tuvo problemas con su vehículo, por lo que llegó con horas de retraso. Mientras Rebeca la esperaba, empezó a relajarse con la naturaleza y a conversar con otros excursionistas. Estos, que ya se iban, le regalaron el mapa de la zona que habían estado utilizando, un mapa
de muy buena calidad. Rebeca, que era toda una aventurera, lo revisó y decidió la ruta que seguirían, una ruta que le pareció maravillosa, una ruta conocida como Rocky Knot Trail y que según sus cálculos se ajustaba perfectamente a sus tiempos. Así que cuando llegó Claudia, se dieron un abrazo de amigas, como lo hacían cuando estaban en público. Rebeca, emocionada, le mostró el mapa con la ruta que seguirían. Estacionaron el auto de Claudia al final del sendero y el de Rebeca al inicio del mismo. Así podrían explorar nuevas partes del sendero sin necesidad de retroceder. Ironías del destino. El automóvil de Rebeca quedó en una zona llamada Dead Woman's Hollow Road, el camino hueco de la mujer muerta en español, nombre que evocaba una tragedia de 1917. Una mujer que se encontraba sola fue mordida por una serpiente de cascabel. Nadie pudo ayudarla y su cuerpo fue hallado 3 días después. Con entusiasmo y sin saber lo que el destino les separaba, se adentraron en el bosque, disfrutando de la calma, alejadas de otros excursionistas, pasando un momento grato juntas, lejos de todos, lejos del mundo. Los hechos. Una vez que llegaron al punto destinado para acampar, Rebeca y Claudia armaron su tienda de campaña, encendieron una fogata y cenaron juntas, disfrutando de la calma que brindaba la naturaleza a su alrededor. Al terminar, se acurrucaron en su saco de dormir dentro de su tienda, manifestando su amor y teniendo momentos íntimos. A la mañana siguiente, el 13 de mayo de 1988, al despertar, notaron que la zona estaba completamente desierta. No había señales de otras personas cerca, por lo que decidieron disfrutar del momento con mayor libertad. Ambas se mantuvieron sin ropa, mientras limpiaban y preparaban de comer. A lo largo de la mañana, disfrutaron nuevamente de momentos de intimidad y afecto, expresando su amor con libertad, lejos de una sociedad que tantas veces no las comprendía. Rebeca, quien era muy curiosa, decidió ir a buscar un libro de visitas en una cabaña cercana. Este tipo de libro solía tener comentarios de otros visitantes, pequeñas historias, anécdotas y recomendaciones. Realmente le interesaba leer dicho registro y, ¿por qué no?, también firmarlo. Después de desayunar, aún sin ropa, se acercó a la cabaña, confiada en que no habría nadie allí. Sin embargo, al ingresar, se dio cuenta de que no habían estado solas. Un hombre de apariencia desaliñada y tranquila las había estado observando desde una ventana y claramente el hombre estaba en lo suyo. Rebeca, algo avergonzada, intentó disculparse. El hombre, aparentemente indiferente, le preguntó: ¿tienes un cigarro? Rebeca, sintiendo incomodidad, le dijo que no y rápidamente salió de la cabaña. De vuelta en su campamento, le contó a Claudia lo sucedido y le indicó que lo mejor sería abandonar el lugar cuanto antes. Ambas empacaron rápidamente y decidieron alejarse de esa zona para dirigirse a un lugar más tranquilo. Para salir de allí, tenían que pasar por el lado de dicha cabaña y mientras lo hacían, trataron de mantener la calma. Se despidieron amablemente del hombre con un «hasta luego», y el hombre les respondió de la misma forma. Sin embargo, el encuentro con este extraño había dejado en ellas una sensación de nerviosismo. Mientras caminaban, trataron de relajarse conversando y haciendo bromas. Entre media a una hora después, ya habían olvidado el mal momento. Entonces se detuvieron en una bifurcación y mientras Rebeca miraba el mapa para decidir hacia dónde dirigirse, una voz las interrumpió y con tono sarcástico, esta voz les preguntó:
¿Acaso ya están perdidas? Con temor, se dan cuenta que esa voz era del hombre que las había estado observando, que claramente las había seguido durante todo el tiempo y que ellas no lo habían notado. Trataron de disimular su temor y le respondieron que no estaban perdidas. El hombre, sonriendo, empezó a acercarse y el temor de las chicas se convirtió en miedo cuando vieron que esta vez llevaba una escopeta balanceándola en su hombro. Intentaron alejarse con calma, sin mostrar pánico, pero el miedo las envolvía. La pareja se aleja cortésmente, dirigiéndose por uno de los caminos, mirando constantemente hacia atrás para asegurarse de que el hombre no las seguía. Y no, el hombre ya no las seguía. La calma entonces volvía de a poco. «Seguro que tomó el otro camino», decía. Al mediodía, llegaron a un lugar cerca de un arroyo. Deseaban acampar y pasar el tiempo juntas. Estaban cansadas y no deseaban caminar. Este lugar parecía perfecto, hasta idílico. El sonido del arroyo era maravilloso, de una paz y tranquilidad absolutas. Deciden no armar la tienda de campaña aún. En su lugar, extienden una lona para las dos. Y allí continúan manifestando su afecto e intimidad. De pronto, un disparo. El primero lo recibió Claudia en su brazo. Atónita, miró rápidamente y antes de comprender lo que sucedía, recibió 2 disparos en el cuello y otro en el rostro, destrozándole los dientes. Claudia se desplomó. Solo había dolor y confusión. Y entonces lo supieron. Habían sido seguidas nuevamente por aquel hombre que las había observado y ahora él las estaba atacando. El agresor había estado acechándolas todo el tiempo y en cuestión de segundos había comenzado su ataque. Él conocía perfectamente el sendero. Las mujeres no vieron que la seguía, pues el camino era circular y él simplemente las esperó. Rebeca le dijo a Claudia que debían correr hacia el árbol para refugiarse. Sin dudarlo, ambas corrieron, con Claudia herida y Rebeca justo detrás de ella, como protegiéndola. Cuando Rebeca estaba por llegar al árbol, 2 disparos la alcanzaron, uno en la espalda y otro en la nuca, haciéndola caer al suelo. En ese preciso momento, el tirador disparó una vez más, pero esta vez falló, y esa fue la única bala que no alcanzó su objetivo. Claudia, a pesar de sus propias heridas, se aferró a Rebeca, que luchaba por mantener la conciencia. Con esfuerzo, Claudia la arrastró hacia la protección del árbol, desesperada por encontrar alguna manera de ayudarla. Aunque Claudia había sido alcanzada 5 veces y Rebeca 2, fue Rebeca quien parecía debilitarse más rápido, perdiendo las fuerzas con cada segundo que pasaba. Claudia, sin saber si el tirador aún estaba cerca, corrió hacia sus mochilas en busca de algo para detener la hemorragia de Rebeca. Regresó con lo que pudo encontrar, pero el tiempo parecía desvanecerse. Afortunadamente, no recibió ningún disparo más. Parecía que el tirador había decidido huir, convencido de que ya había terminado su trabajo. A pesar de los esfuerzos desesperados de Claudia por ayudar a Rebeca, la hemorragia no se detenía. Claudia comprendió que la única posibilidad de supervivencia para ambas era salir de allí, encontrar ayuda, y no quedaba mucho tiempo. Rebeca, completamente debilitada, no podía sostenerse por sí misma y por más esfuerzos que Claudia hizo para vestir, levantar y cargarla, no pudo. Rebeca se desmoronaba más y más, perdiendo las fuerzas para seguir. Fue entonces cuando Claudia enfrentó la decisión más dolorosa y difícil de su vida. Tendría que salir sola en busca de ayuda. Claudia cubrió a Rebeca con el saco de dormir,
envolviéndola con ternura y protegiéndola lo mejor que pudo. La dejó acurrucada junto al árbol y se despidió, prometiéndole volver pronto con ayuda. Tomó una linterna y el mapa, ese que unos excursionistas le regalaron a Rebeca y sobre el que marcó la ruta para acampar. Claudia comenzó a caminar, herida, agotada, pero sin otra opción. Y así se adentró en el inmenso bosque, sin importar los riesgos. Quería salvar a Rebeca. Buscando ayuda. Era ya de noche, y la inmensidad del bosque estaba envolviendo a Claudia en un silencio aterrador, cuando entonces llegó a una carretera. Pero no había vehículos, ni un solo sonido más que el eco de su respiración entrecortada y desesperación. Miraba el mapa como si alguna línea en el papel le revelara el milagro que tanto necesitaba. ¿Dónde habría una casa? Alguien que pudiera ayudar. De pronto, las luces de un auto aparecieron en la distancia. La esperanza brotó en su interior y sin perder un segundo, Claudia subió su linterna y la agitó con fuerza, tratando de llamar la atención. En su mente, ella solo quería ayuda para Rebeca. Pero el auto pasó de largo y quedó sola otra vez, tragándose la frustración y reuniendo el poco aliento que le quedaba. El tiempo pasaba y mientras pensaba qué más hacer, vio las luces de un nuevo vehículo acercándose. Claudia decidió hacer algo más arriesgado. Se plantó en medio del camino. Movía la linterna en círculos desesperados, rogando que esta vez alguien se detuviera. Y esta vez el auto frenó. Unos adolescentes de apenas 16 y 17 años observaron a aquella mujer herida, ensangrentada, visiblemente débil, pero con una determinación que conmovía. Al acercarse a la ventanilla, ella les dijo con voz entrecortada: «Soy Claudia Brenner. Me han disparado 5 veces y necesito ayuda». Los muchachos reaccionaron con valentía y la subieron al auto para llevarla a un lugar seguro. En el camino, Claudia, entre jadeos y con sus fuerzas apenas, les contaba lo que había ocurrido. Su voz temblaba, pero su relato era claro. Les habló de ese fin de semana que había planeado con Rebeca, de los momentos felices que compartieron y de cómo, de pronto, un hombre comenzó a acosarlas y a seguirlas. Claudia describió al agresor con precisión, como si quisiera que cada detalle quedara grabado en las mentes de esos jóvenes en caso de que ella no llegara a contarlo. La justicia para Rebeca y el recuerdo de sus momentos juntas la mantenían fuerte. Decidieron llevarla primero a la oficina del sheriff, que estaba más cerca que un hospital. Al llegar, Claudia sacó el mapa que llevaba consigo y con manos temblorosas les mostró el sitio exacto donde había dejado a Rebeca. Marcó el lugar con un círculo y explicó lo que había pasado, señalando el lugar con todo detalle. Con la ubicación que Claudia les dio, un equipo de búsqueda se movilizó de inmediato para encontrar y auxiliar a Rebeca. Pero Claudia se negaba a ir al hospital. No quería recibir atención médica hasta que tuviera la certeza de que su pareja estuviera a salvo. Repetía con insistencia y desesperación que su única prioridad era Rebeca, que su vida podía esperar, pero la de ella no. Los agentes intentaron hacerle entrar en razón, hablándole con firmeza y empatía. Le dijeron que había hecho más de lo que cualquiera podría haber soportado, que ya era hora de que ellos se encargaran. Le prometieron que harían todo lo posible, todo lo que estaba en sus manos, para encontrar a Rebeca. Le aseguraron que ahora su única responsabilidad era cuidarse, que debía concentrarse en sobrevivir, que su situación era grave y necesitaba una cirugía urgente. Finalmente, lograron convencerla. Pero al llegar al hospital más cercano, los médicos se dieron cuenta de que sus heridas eran demasiado graves para ser tratadas allí
Claudia fue trasladada en helicóptero a un centro especializado. Su resistencia sorprendió a los doctores. Había perdido mucha sangre, pero seguía luchando. La cirugía duró muchas horas. 5 balas fueron extraídas de su cuerpo, mientras los médicos controlaban la hemorragia interna que la había puesto al borde de la muerte. Por su parte, el equipo de búsqueda asignado con urgencia se había adentrado en el bosque con la esperanza de encontrar a Rebecca con vida. Cuando finalmente la hallaron, la realidad fue muy cruel. Allí, acurrucada contra un árbol, tal como Claudia la había dejado, yacía su cuerpo, envuelto en el saco de dormir, inmóvil, atrapada en un silencio que ya nunca podría romperse. Rebecca había fallecido. Su cuerpo fue hallado pasada la medianoche, en una oscuridad profunda, como si el bosque mismo guardara silencio. Por esta razón, el equipo de búsqueda no pudo recolectar evidencia o tomar fotografías de inmediato. Sin embargo, los agentes se turnaron para acompañar el lugar y vigilar el cuerpo de Rebecca, asegurándose de que no estuviera sola. Con las primeras luces del amanecer, finalmente lograron documentar el área, tomar fotografías y comenzar oficialmente la investigación. Fue entonces cuando la policía pudo identificar el lugar exacto desde donde se realizaron los disparos, una zona plana y cubierta de arbustos que dejaba un claro entre las ramas, desde donde el atacante había observado a las 2 mujeres. Cerca del lugar encontraron una gorra de lana y 25 cartuchos de munición esparcidos en el suelo. Los exámenes realizados al cuerpo de Rebecca confirmaron que había recibido 2 disparos. El primero, aunque impactó cerca del cuello, afectando tejidos blandos, no fue letal, pero el segundo atravesó su hígado y le provocó una hemorragia interna. Fue devastador. La bala quedó alojada en su esternón, ocasionando una gran pérdida de sangre. Si solo hubiera recibido el primer impacto, Rebecca habría tenido la posibilidad de sobrevivir y recuperarse. Sin embargo, la gravedad de la segunda herida hizo que el desenlace fuera inevitable. Cuando Claudia, con enorme dolor, tomó la difícil decisión de dejarla para buscar ayuda, esos fueron, tristemente, los últimos momentos de Rebecca. 24 horas después del ataque, Claudia despertó de la cirugía, rodeada de familiares y amigos que con tristeza en sus rostros la esperaban. Fue entonces cuando con voz suave y mirada llena de compasión le revelaron la desgarradora noticia, la que tanto había temido. Rebecca ya no estaba. No logró sobrevivir a sus heridas. Claudia estaba devastada. Había perdido a su amor. Pero a pesar del dolor, estaba decidida a encontrar al responsable y hacer justicia. Le contó a la policía todos los detalles que podía recordar, desde que llegó al parque, de lo que vivió con Rebecca y hasta que salió de allí, en el automóvil de los adolescentes. Cada vez que recordaba algo más, se comunicaba inmediatamente para hacérselo saber. Cada característica del rostro del hombre que las acosó fue descrito. Un dibujante de bocetos se encargó de realizar y dar forma al rostro del sospechoso. Y luego de varias correcciones, y cuando Claudia estuvo segura de que ese era el rostro, se imprimieron carteles y se publicó en todos los diarios, noticieros y medios de comunicación. Era imprescindible atraparlo. La publicación del rostro del sospechoso dio resultados. Pronto, una mujer llamó a la policía para informar que ella sabía quién era el hombre del bosquejo. Dijo que se trataba de un joven de 22 años, un joven llamado Stephen Roy Carr. Stephen Roy Carr
Nació en Nueva York en el año de 1959. Siendo un bebé, su familia se mudó a Pensilvania, a una zona muy rural. Desde niño, fue introvertido y solitario. No tenía amigos en la escuela. Le era muy difícil hacerlos. A los 15 años se mudó a Florida con su madre y no se matriculó en ninguna escuela para continuar sus estudios. En su lugar, se dedicó a estar en la calle y conocer y pasar el rato con personas de mal vivir, delincuentes que le enseñaron a robar. Así empezó a ganarse la vida. Luego de 4 años, junto con uno de sus amigos, fue arrestado por robo de cheques por un monto mayor a los $1,000. Su modalidad era robar el correo de diferentes personas. Llevaban los sobres a su guarida, los abrían todos y cuando encontraban algún cheque, se lo quedaban. Fue a la cárcel por este hecho y cuando salió de prisión, se integró a una red que se dedicaba al robo en las casas. Así que en uno de sus hurtos, no solo entró a una casa a robar, sino que también apuñaló a una indefensa y anciana mujer. Felizmente, esta señora sobrevivió y pudo describirlo a la policía. Stephen, sabiendo que la pena que le esperaba sería mucho mayor, decidió huir del estado de Florida, volviendo a Pensilvania. Esta vez, ocultándose en uno de los parques más inmensos de los Estados Unidos, viviendo en cabañas abandonadas y en cuevas, para no ser atrapado jamás. Por ello, también fue conocido como el hombre de las montañas. Pocos días después del ataque en el bosque estatal de Micho a Rebecca White y Claudia Brenner, una mujer llamada Alice Golden se comunica con la policía para informar que el hombre que aparecía en el bosquejo era Stephen Roygar, un amigo de ella y su familia. No he encontrado información de cómo entablaron una amistad, pero Alice contó muchas cosas del joven. Para ese momento, Stephen tenía 22 años y vivía en el bosque Micho, sin lugar fijo de residencia, por lo que habitaba alguna que otra cabaña abandonada o las cuevas, según surgiera la ocasión. Se alimentaba de lo que cazaba, recolectaba o pescaba. Solía visitarlos 1 o 2 veces por semana. Utilizaba su cuarto de baño para ducharse, afeitarse y demás. En cada visita también se quedaba a cenar con la familia. Solía jugar con el hijo de Alice y estaba enseñándole al niño a disparar, empezando con las botellas y aves, ya que Stephen poseía algunas armas. La última vez que lo vio fue en su visita del 14 de mayo, un día después del ataque. Según Alice, no parecía el mismo. Decía que había hecho algo malo y lo repetía constantemente. En un momento incluso, sus ojos se llenaron de lágrimas. Se veía muy perturbado hasta que se fue. Alice también contó que pasaron 2 semanas y Stephen no había vuelto a visitarlos. Siendo ellos sus únicos amigos, el que no los visitara para asearse mínimamente los convenció de inmediato que algo malo realmente había sucedido. Pero cuando vieron el boceto con su imagen en las noticias, se dieron cuenta que debían llamar a la policía. La policía confirma que Alice Golden y su familia conocían a Stephen luego de que los exámenes forenses al gorro de lana abandonado en la escena del crimen encontraran pelos de gato blanco, pues estos coincidían con los pelos del gato blanco de Alice Golden. Ella también permitió a la policía ingresar a su casa para hallar alguna evidencia que lo relacionara con el caso criminal. Y en el jardín de Alice, que fue el lugar donde Stephen enseñaba a su hijo a disparar, encontraron casquillos de balas que coincidían con los hallados también en la escena del crimen. La huida y captura de Stephen Roygar. Justicia para Rebecca. Stephen, consciente de que su rostro comenzaba a ser reconocido tras el boceto difundido por la policía, decidió huir nuevamente. La policía aún no sabía su paradero y tras recibir el informe de la última ubicación conocida, iniciaron una intensa búsqueda en el bosque estatal Micho.
decidió escapar por el río, en una balsa que él mismo había fabricado. No sabía exactamente a dónde lo llevaría, pero esperaba que, al igual que sus anteriores huidas, lograra evadir a la justicia. En su viaje, se cruzó con Esther, una mujer que lavaba ropa a orillas del río. Al verlo, desorientado y visiblemente afectado por su travesía, decidió ofrecerle ayuda. Esther no lo reconoció, ya que no tenía televisión ni acceso a las noticias, pues Esther pertenecía a una comunidad menonita que vivía aislada del mundo moderno. Las comunidades menonitas son grupos religiosos que siguen principios de humildad, paz y vida sencilla. Rechazan muchas comodidades modernas como la televisión y el uso de tecnología avanzada. Adoptan una interpretación literal de las enseñanzas de Jesús, enfocándose en la vida comunitaria, la autosuficiencia y la no violencia. Pues bien, Esther, sin saber quién era realmente, lo acogió en su comunidad, donde él se presentó como Mike Smith. Dijo que su desaliñado estado se debía a las duras condiciones del bosque y a su necesidad de encontrar refugio. La comunidad menonita, caracterizada por su generosidad y sencillez, le ofreció comida, ropa, un lugar donde dormir y la oportunidad de descansar. La comunidad menonita decidió confiar en él, porque cuando le preguntaron, ¿cuáles son tus intenciones al venir aquí?, Stephen Roy Carr, conocido por ellos como Mike Smith, les respondió: prefiero hacer el bien y no el mal. Con eso, selló la confianza de la buena comunidad menonita. A los pocos días, ya le habían dado labores que realizar en la granja, en la limpieza de la comunidad, en la cocina. Se convirtió en poco tiempo en uno más. Así que sintió que lo había logrado. La justicia no lo alcanzaría. Se sintió completamente seguro. No pudo haber llegado a un mejor lugar que ese, donde nadie conocía su identidad, y más aún, donde confiaban en él. Incluso, una de las familias de la comunidad lo había acogido en su hogar. Una nueva vida había comenzado. Sin embargo, en todas las comunidades siempre hay alguien dispuesto a romper las normas. En este caso, un joven miembro de la comunidad, que había violado la estricta prohibición de ver televisión, fue quien reconoció a Stephen cuando éste fue a la iglesia acompañando a la familia que lo acogió. El joven menonita había visto el boceto de un asesino en las noticias y lo identificó inmediatamente. Decidió revelar lo que había descubierto, sabiendo las repercusiones que su denuncia podría tener. Un asesino estaba entre ellos y no podía permitirlo. Avisó a la alta autoridad de la comunidad, quien se puso en contacto con la policía para denunciar a Stephen Roy Carr. La policía, al enterarse de que Stephen estaba en la comunidad, decidió no entrar de inmediato. Sabían que si él se enteraba de su presencia, huiría nuevamente. Se apostaron en las afueras, dispuestos a interceptarlo cuando intentara escapar. Cuando la pareja que acogía a Stephen salió en su vehículo hacia la ciudad, se encontraron con un control policial. Al explicarles la situación, quedaron sorprendidos al saber que habían acogido a un asesino. Entonces, les informaron a la policía que Stephen debía salir al campo para cuidar las vacas. Una gran oportunidad para detenerlo. La policía se posicionó cerca de la granja y con una operación cuidadosa lograron arrestarlo sin resistencia cuando salió a trabajar. Habían pasado 2 semanas desde el crimen. La policía le presentó cargos relacionados con sus acciones en Florida, sin mencionarle directamente el asesinato. Deseaban obtener una confesión e ir poco a poco corroborando la información. Durante el interrogatorio, Stephen, aún nervioso, mencionó haber estado en el sendero de los Apalaches, Pensilvania. También confesó haber visto a 2 mujeres desnudas y también mencionó que el día del crimen, 13 de mayo,
le habían robado su arma cargada. La policía le informa que había encontrado sus municiones en la escena del crimen. Desesperado, Stephen se puso a llorar, diciendo: ¿por qué siempre me pasan estas cosas a mí? La policía lo confronta con el ataque a Rebecca White y Claudia Brenner. Pero cuando se entera que una de las mujeres a las que él disparó había fallecido y la otra había sobrevivido para contar todos los detalles de su crimen, dijo: si digo la verdad, me van a encerrar por mucho tiempo. Debería haber corrido. La policía tenía mucha evidencia contra Stephen Roy Carr, por lo que finalmente Stephen confesó. Dijo que el arma no había sido robada, sino que él la envolvió en plástico y la enterró luego de su terrible acción. En su audiencia, la defensa de Stephen alegó que el motivo detrás de su ataque a Rebecca y Claudia fue que al verlas mostrándose afecto en diversas ocasiones, él sintió que se estaban burlando de él. No soportaba la idea de ver a dos mujeres comportándose juntas de una forma que él consideraba propia de una relación entre un hombre y una mujer. Esto le provocó una mezcla de asco y celos, alimentados por su frustración personal, debido a la falta de experiencias íntimas. Su defensa también atribuyó su ira a un abuso que sufrió en prisión cuando tenía 19 años. Para él, ver a dos mujeres en una situación íntima le trajo malos recuerdos que él no pudo soportar. Sin embargo, es importante recordar que Stephen acosó a las mujeres, las siguió armado, disparó 8 veces contra ellas, acertando 7. El resultado fue la muerte de una de ellas y el final trágico de una historia de amor genuina. Stephen llegó a un acuerdo con la fiscalía, aceptando ser condenado únicamente por la muerte de Rebecca White, mientras que los cargos relacionados con el ataque a Claudia Brenner fueron desestimados. Finalmente, Stephen Roy Carr fue hallado culpable y sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. A pesar de ello, ha intentado apelar en múltiples ocasiones, pero sin éxito alguno. Renacer del dolor. Claudia Brenner enfrentó una de las pérdidas más devastadoras de su vida, la muerte de su amada, Rebecca White. Sin embargo, a pesar de lo inhumano del crimen y de la tragedia, Claudia logró levantarse. Su principal objetivo siempre fue que el asesinato de Rebecca no quedara impune. La sentencia fue un paso en su lucha por la justicia. Claudia se graduó como arquitecta y fundó su propia firma, Claudia Brenner Design. Su vida laboral no solo fue una forma de avanzar, sino también de encontrar fuerza en el trabajo que amaba. En su libro 8 balas, publicado más tarde, compartió su doloroso relato, detallando ese trágico fin de semana, la investigación posterior y su largo proceso de recuperación, no solo físico, sino también emocional, ya que luchó durante años con el estrés postraumático. En sus páginas, Claudia también cuenta su experiencia como mujer lesbiana en una época marcada por la intolerancia, reflejando las duras realidades de la homofobia que prevalecía en ese tiempo. Sin embargo, el propósito de Claudia no fue solo relatar lo que vivió. En su libro, su mensaje principal fue uno de resiliencia y esperanza, destinado a ayudar a aquellos que, como ella, habían sido víctimas de violencia y odio. A través de sus vivencias, invitó a otros a encontrar la fuerza para seguir adelante, siempre con el mensaje claro de que la tolerancia y el respeto son la clave para un futuro más justo. Con el tiempo, Claudia volvió a abrir su corazón y retomó relaciones románticas. A pesar de algunas secuelas que la bala ocasionó en sus dientes y encías, sigue adelante, viviendo su vida con valentía y una renovada energía. Ha seguido siendo activista por los derechos LGBT y continúa participando
en eventos relacionados con la concienciación sobre la violencia de odio. A lo largo de los años, ha sido una figura de resiliencia y empoderamiento, compartiendo su historia con diversos medios y apoyando a otras personas que han sufrido situaciones similares. El amor y el odio. El odio hacia las personas por su orientación sexual sigue existiendo, y el crimen contra Rebecca White es una triste muestra de ese rechazo y violencia hacia lo que algunos no logran comprender. Sin embargo, no importa cuán fuerte intenten deshumanizar o atacar, el amor, la empatía y el respeto siempre deben prevalecer. Debemos comprender que las vidas de las personas no deben ser amenazadas ni destruidas por su identidad, su amor o por quienes eligen ser. El odio no tiene ningún sentido y es algo que debemos rechazar en todas sus formas. Ningún ser humano debería temer vivir su verdad. El amor entre Claudia y Rebecca, a pesar de todo lo que sufrieron, nunca dejó de existir. Ellas no fueron víctimas por su amor, sino víctimas de un mundo que aún no ha aprendido a aceptar que la diversidad no debe ser temida, sino respetada. El odio solo destruye, mientras que el respeto y la aceptación nos permite avanzar como sociedad. En cada palabra de apoyo, en cada gesto de comprensión, en cada acción que fomenta el respeto, estamos acercándonos a un mundo donde nadie sea atacado por ser quien es. El cambio no va a suceder por sí solo. Es nuestra tarea como sociedad construir ese futuro, uno donde el odio no tenga cabida. ¿Conocías la historia de Rebecca y Claudia? ¿Qué piensas sobre aplicar el amor y empatía para un mundo más justo? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Si deseas apoyar el canal, puedes usar el botón de super gracias. Tu ayuda es fundamental para seguir trayendo más historias que merecen ser escuchadas. Y si aún no estás suscrito, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para seguir descubriendo más de estas historias tan impactantes. Y recuerda que ya puedes escuchar mis primeros episodios en Spotify e iVoox. Te dejo los enlaces en la caja de descripción. Muchas gracias por estar aquí. Te espero entonces con un próximo video, aquí con Mimia y esas historias que no debieron ser historias.